Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de Bla Bla Blue. Arrancamos con esta buena canción, éxito de 1998, La Isla del Sol, miércoles de música de los años 90 en Bla Bla Blue. Solo los miércoles en Bla Bla Blue, música de los años 90, los demás días estrenos. Hay una música buenísima que tampoco nos podemos perder y además todos los géneros musicales. En Bla Bla Blue hablamos todos y hablamos de todo y la música sí que habla por sí sola. Y sobre todo esta música de hace 30 años ya, La Isla del Sol de 1998. Es un exitazo de esta agrupación que se llamaba El Santo, 1998. Bueno, y también es miércoles de tutoriales radiales. Como les había prometido en la hora pasada, vamos a hablar de vender inmuebles y no fallar en el intento. Y para eso hemos invitado a nuestra queridísima abogada Paola Pérez, que es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, es consultora jurídica y docente, además es youtuber, bellísima además, creadora de la comunidad Hablemos del Derecho en tu Idioma, experta en derecho laboral, en derecho de familia, en civil e inmobiliario, y por eso la tenemos aquí en las noches de Bla Bla Blue. Doctora Paola Pérez, buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y pues bueno, muy contenta de estar en el programa en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Doctora Paola, ¿cómo van sus redes sociales? Y recuérdela para que nuestros oyentes, recuérdenos los nombres de las redes sociales para que los oyentes la sigan, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Mira, ya los invitamos a todos los oyentes a seguirnos, a unirse a esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma. Llevamos más de 12.600 suscriptores. En todas las redes sociales estamos como @abogada Pao Persa y en YouTube como Pao Persa. Oye, pero el crecimiento suyo me impresiona. La vez pasada venían como en 10.000, ya en 12.000, no, es una cantidad. Sí, gracias a todos los oyentes, los seguidores que pues apoyan muchísimo el canal y pues bueno, creciendo gracias a todos ustedes que les gusta el contenido y pues bueno, nos motivan a seguir pues subiendo nuevo contenido para que siga creciendo esta hermosa comunidad, claro que sí. Bueno, y derecho en tu idioma, ¿no? Como dice usted, doctora, porque nosotros, los que no estudiamos derecho, pues no entendemos, pero eso no nos exime de las leyes. Que uno desconozca las leyes no lo exime de cumplirlas. Y no es una disculpa, o sea, uno puede decir, señor juez, lo que pasa es que yo no conocía esa ley. No sabía que existía, ¿no? Sí, efectivamente, mira, cuando nosotros creamos la comunidad, antes, bueno, al principio se llamaba el desconocimiento de la ley no exime de obligaciones, pero luego pues nos dimos cuenta de que pues a la gente le gusta mucho hablar en su idioma, los tecnicismos jurídicos pues no empatizan mucho con eso, o por lo menos pues los que siguen mi comunidad. Entonces la transformamos en Hablemos del Derecho en tu Idioma, se acomoda un poquito más a lo que pues la gente seguía o le gustaba. Y así fue como se transformó. Pero al inicio sí se llamaba efectivamente el desconocimiento de la ley no exime de obligaciones, que eso es como el pilar del derecho, ¿no? De que no decir, no, es que yo no sabía. No, igualmente se presume que el estar en territorio colombiano pues ya tiene que conocer las leyes y cumplirlas totalmente. Perfecto. Bueno, y hoy vamos a hablar acerca de los temas inmobiliarios. De alguna forma, todos estamos cerca de esto, porque todo el mundo vive en una casa y dice, sí, pero esta no es mía. Sí, pero el dueño, ojo, el dueño también puede decir, no, pero me desocupa que voy a vender. No, usted tiene que saber algo de derecho y de normas y de leyes, porque si no, un momentico, eso es un atropello conmigo. O usted tiene un primo familiar, tío, abuelito o vecino que va a comprar o a vender un inmueble y de pronto hay cosas que uno no sabe, ¿no, Doc? Sí, claro, efectivamente, la idea es hoy aprender cómo vender y comprar inmuebles y no fallar en el intento. Y pues bueno, lo que indicas, hay tres condiciones que se ven en la compra-venta, por decirlo así, tres elementos, que es el uso, el goce y la disposición. El propietario que va a vender un inmueble tiene el uso, el goce y la disposición. Que no se presentan todas las figuras. Por ejemplo, en un arriendo, el propietario sí tiene la facultad de disponer, pero el arrendatario, pues de usar y gozar, ¿no? Entonces, sí, hay que cuidar primero esa calidad de que cuando hablamos de compra-venta, pues el que va a vender es el que va a transferir esa facultad de usar, gozar y disponer del bien, efectivamente. Bueno, ¿cuáles son
los asuntos, los puntos o esas aristas que tenemos que tener en cuenta antes de abrir la boca y antes de poner el letrero de se vende en la ventana? Doctora Paola. Claro que sí, mira. Lo primero, y que parece un detalle simple, pero la validez de una escritura pública, de una compraventa, la determinan los estados civiles. A raíz de la ley de afectación a vivienda familiar que salió en el año 1996, pues los estados civiles sí o sí tienen que estar en contratos de promesa de compraventa y en las escrituras. A veces la gente omite este dato y pues prácticamente eso es un vicio de nulidad. Cuando hablamos de vicios en jurídica, pues son aquellas condiciones que pueden conducir a la nulidad de un contrato, y eso es lo que queremos evitar. El estado civil es muy importante. No es lo mismo vender como casado con sociedad conyugal vigente, o como casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada, o soltero con unión marital, de hecho, ¿no? Ahorita que pues ya las personas están optando por no casarse, sino vivir de manera libre, en unión libre con la persona, con su pareja. Pues si hablamos de soltero con unión marital, de hecho, derivado de una unión libre, pues es una sociedad patrimonial, de hecho, ¿no? Que no es lo mismo que una sociedad conyugal. Entonces, sí, así tanto como cuando compramos como cuando vendemos el inmueble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo que se adquiera en esa relación, pues, o en ese matrimonio, pues sí entra en la sociedad conyugal, salvo que capitulen el bien, ¿no? Pero es fundamental, sí o sí, los estados civiles no omitirlos, porque puede conducir a la nulidad del contrato solo por ese estado civil. Bueno, hablemos del precio. ¿Hay alguna ley que lo proteja a uno con el tema del precio, o estamos en libre mercado? O sea, no, pues eso vale. Yo lo voy a demandar porque pues usted está cobrando mucho, ¿o no? De malas, no la compre, váyase. ¿O qué hace uno ahí? Sí, mira, lo que pasa, eso es un dilema muy, muy, muy común en temas de compra-venta, porque a veces las personas compran, por decirlo así, en obra negra, y empiezan a remodelar y le empiezan a invertir al bien. Entonces catastralmente tiene un precio, pero el precio de venta es muchísimo más alto, ¿no? Porque pues catastralmente no se contempla todas esas mejoras o esas remodelaciones que se hicieron. O por ejemplo, las personas tienden a comprar una fachada de un piso, un inmueble de un piso, y van y construyen otros 3 pisos, y a veces no declaran la construcción. Entonces, aquí hay que evitar la figura de la lesión enorme. ¿Qué es la lesión enorme en jurídica? No vender por más del doble o por menos de la mitad. Hay que tener mucho ojo con eso, porque sí, ese es otro vicio que conduce a una nulidad. Recientemente no, hace pocos años, unos 2, 3 aproximadamente, hubo una sentencia de lesión enorme, porque era también un señor que quería vender su finca y no se la compraban, él necesitaba pues deshacerse de esa finca. El hermano de él pues dijo, bueno, yo se la compro, no tengo el precio total, se la compró por menos de la mitad, pero dijo, tome. Y más adelante el que vendió pues resultó demandando al hermano por lesión enorme. Ya finalmente pues el juez dijo, no, ahí sí toca una de dos: o pague lo que falta para el justo precio, o pues devuelva el lote. Hay que declarar nulo ese contrato. Entonces sí pasa mucho, sobre todo cuando construyen y no declaran esa construcción. El precio catastral pues es abismalmente o notoriamente diferente al de venta. Y ahí es donde se puede caer en esa figura de la lesión enorme. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces sí, una cosa es que uno diga, bueno, un poquito cambia el precio, o a veces prefieren hacerlo por el valor catastral, el avalúo, porque les sale más económico los derechos de registro y de notariado. Pero sí, no caen en esa figura de la lesión enorme solo por quererse ahorrar unos pesos, ¿no? Total. Bueno, doctora Paola Pérez, ¿qué más podemos contarles a los oyentes en ese tema tan importante de vender inmuebles y no fallar en el intento?
Listo, mira, no olvidar la promesa de compraventa. La promesa de compraventa es la carta de instrucciones del contrato. Yo soy de las personas que yo prefiero que sobre y no que falte, que quede súper, hiper, mega específico, porque a veces se tiende a comprar estos formatos de papelería y son muy genéricos. Entonces suceden muchas cosas si no hay una instrucción correcta del contrato. No, que es que el vendedor recibió la plata pero no vino a firmar la escritura pública, o los otros sí, ¿no? Yo soy las personas que prefiero sugerirle a las personas que la fecha de firma déjenla lo más lejos posible. Es mejor que usted firme antes, porque a veces no alcanzan por X o Y motivo a la fecha de firma y tienen que estar haciendo otros síes. Entonces, esto se vuelve pues bastante bastante porque es autentique esos otros síes. No, si digamos, por ejemplo, yo quiero pactar para el 15 de agosto la firma, prefiero, pero no tengo certeza si va a ser para el 15 de agosto, déjela para el 30. Es mejor que usted firme antes para no estarse llenando de otros síes, ¿no? Entonces, la promesa de compraventa es el pilar, así como los estados civiles, de un acto de compraventa, ¿no? Que sea lo más específica, si la puede elaborar un abogado mejor, si no, pues en internet hay muchísimos modelos, pero es mejor, así mismo con la forma de pago, aunque estamos hablando de la forma de pago, ¿no? Que quede muy específico, se va a pagar en cheque, se va a pagar en transferencia bancaria. Traten de dejarlo en pesos colombianos, porque también he visto muchas promesas que revuelven dólares con pesos. Recordemos que pues la tasa representativa cambia diariamente. Entonces sí, ¿por qué? La promesa de compraventa, como la escritura, son títulos, y como todo título tiene que ser claro, expreso y exigible. Y si yo revuelvo dólares con pesos, no especifico si lo voy a pagar por transferencia, por cheque de gerencia o en efectivo. Yo he visto gente que dice en la notaría le entrego el efectivo, le sirve, no sé, y no está eso específico, pues no va a ser un título claro, expreso y exigible, ¿no? Bueno, hablemos de la documentación, doctora. ¿Qué tiene que tener unos documentos legales para pensar en vender algo? ¿Qué tiene que poner sobre la mesa que a uno le exigen? Y entonces empiezan a hacer vueltas y le dicen, trajo tal cosa, y uno todo, ¿eso qué es? Tocaba traer, como siempre me pasa a mí, por lo menos, siempre me pasa. Me devuelven, siempre. Sí, mira, precisamente para que no les pase. Primero, el REDAM. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos agentes inmobiliarios y se les puede caer un negocio cuasi perfecto por un REDAM. El REDAM es el registro de deudores alimentarios morosos. Es lo primero que va a pedir una notaría antes de dejarlo firmar una escritura. Entonces, ojo con eso, el REDAM, que no esté pues inscrito en ese registro, ¿no? Sobre todo para los vendedores, se lo piden a los vendedores. La cédula, el documento pues de identificación, o el pasaporte, verifique que el pasaporte no esté vencido, porque también ha tocado hacer otros CIEs y se caen las compraventas porque los pasaportes no los han renovado. Los certificados de tradición y libertad no mayor a 30 días de expedido. ¿Por qué? El registro puede inclusive registrar, valga la redundancia, embargos o plusvalías o impuestos, inclusive una semana antes de que usted formalice esa promesa, esa escrituración. Entonces, mucho ojo con eso. A veces cuando uno va a hacer un estudio de títulos, es mirar los antecedentes jurídicos de un inmueble, pues le presentan a uno un certificado del 2006, no sirve, no sirve, claro. Listo, entonces sí, tiene que ser, o sea, del mismo mes, mínimo 30 días de no haberse expedido. Porque a veces también se registran embargos y pues uno no puede vender un inmueble. Y además es que mira, registro no deja simultáneamente varios actos, no. Si hay algo en curso, bloquea la matrícula, entonces se va a demorar muchísimo más. Son como y la escritura de adquisición, la última escritura de adquisición, por lo menos la última. Anteriormente, bueno, generalmente cuando es propiedad horizontal, apartamentos o edificios, las medidas, los linderos que llaman las medidas, hoy en día están en la misma escritura individual.
tanto los linderos o medidas generales del edificio como las particulares, pero no falta uno que otra escritura que no esté en las medidas de los linderos generales, en la escritura individual, y toque pedir pues la del reglamento de propiedad horizontal, ¿no? Que es donde están las medidas generales. Doc. Entonces, esos son como básicamente los documentos. Dime. Y hablando de usted que dice propiedad horizontal, paz y salvo de administración, ¿no? No es que vayan a vender. Entonces, si es que ellos deben 17 millones de pesos de administración, porque no pagan como desde el 2008. O sea. Total, no dejan, porque todo eso se va a protocolizar en la escritura, va a ser algo de administración y de impuestos. También muchas veces las personas, no, es que precisamente necesito vender para ponerme al día con los impuestos, no, con impuestos en mora de los últimos 5 años. Recordemos que prescriben o vencen los que pues pasen más de 5 años, ¿no? Pero los últimos 5 años tiene que estar completamente al día, o si no, no lo dejan firmar escrituras totalmente. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos recomendarles a nuestros queridos oyentes, doctora Paola? Listo, mira, bienes con patrimonio de familia no se pueden transferir mientras los hijos estén menores de edad, hasta el último hijo menor de edad. La afectación a vivienda familiar y patrimonio de familia no es lo mismo. Muchas personas pues tienden a confundirlo por la palabra familiar. Se parecen, pero no son lo mismo. El patrimonio de familia va más enfocado a los hijos menores de edad. La afectación a vivienda familiar es para proteger al cónyuge o compañero permanente. Entonces, la afectación a vivienda familiar, por eso es que los estados civiles tienen que ser, decretan la validez de una escritura. Porque es como decir, ¿usted qué estado civil tiene? No, yo soy casada con sociedad conyugal vigente. Y tiene que comparecer con la pareja, ¿no? Con el cónyuge, con el esposo. Y le preguntan al esposo, ¿usted está de acuerdo en que quieren constituir afectación a vivienda familiar o no? Aunque sea para que el esposo diga, no estoy de acuerdo en no constituirlo. ¿Por qué pasa esto? Porque anteriormente pues se defraudaba esa sociedad, ¿no? Entonces la persona tendía a vender y decir, no, aquí no hay bienes en esta sociedad, y ahí se lo vende a la mamá, al papá. Entonces, si está casado o en unión libre, que llaman la unión marital, de hecho, por más de 2 años, pues tiene que ir a firmar con el cónyuge o el compañero permanente, aunque sea para decir, no, es que el crédito lo pedí yo y no lo pidió mi esposo, no importa. Con que haya una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial vigente, tiene que ir a firmar a la notaría con la pareja, y también por eso lo pueden a uno devolver. Puede que usted haya traído la documentación completa, pero no trajo a la pareja. No lo dejan firmar hasta que no lleve a su esposo o compañero permanente. Entonces, mucho ojo con eso. Doctora, pregunta un oyente, ¿qué ocurre cuando en el inmueble viven menores de edad? Sí, yo me imagino, esa pregunta va direccionada a que uno no puede vender porque pues es una vivienda familiar, ¿no? Y hay menores y pues no los pueden sacar de ahí. Sí, mira, yo he ido a algunas capacitaciones que hacen algunos agentes inmobiliarios y tienen como pilar, como oferta, el ofertón de le vendemos su inmueble con patrimonio de familia. No, eso no es así. Hasta el último hijo, matrimonial o extramatrimonial, tiene que ser mayor de edad para poderse levantar ese patrimonio de familia. Si no, toca por medio de una demanda y el juez va a decir, listo, si quiere levantar ese patrimonio sobre este inmueble, muéstreme otro de las mismas calidades y todo para poderlo entonces inscribir ahí. No es fácil, porque precisamente se tiene que proteger el patrimonio de los menores. Mira, a mí me pasó en un divorcio, para que no les pase a ustedes, que el señor que se iba a divorciar pues tenía un hijo extramatrimonial, pero todos los hijos matrimoniales estaban completamente mayores de edad. No se pudo hacer ese divorcio. O sea, ese bien no se pudo repartir, por decirlo así. No se pudo levantar ese patrimonio de familia hasta que el hijo extramatrimonial pues tuviera la mayoría de edad. No, pero es que no pasa nada, o sea, estamos aquí, este es nuestro núcleo, acá ni siquiera vive ese niño, no importa. Entonces también mucho ojo con eso. No se pueden vender inmuebles con patrimonio de familia cuando los hijos pues aún son menores de edad, totalmente. Miércoles de tutoriales radiales esta noche en Bla Bla Blue, y también es miércoles de música de los años 90. Aquí está una buena canción de Miguel Mateos, Obsesión de 1990 en Bla Bla Blue. Le pelea, dice Miguel Mateos, pero es mejor un buen arreglo que una buena pelea. ¿Cómo es? Un mal arreglo que una mala pelea, doctora Paola, ¿cómo es? Yo estoy como el Chapulín Colorado aquí con los dichos. Sí. Esa es la idea. No, es
es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Eso. Buen arreglo que un mal pleito. Y para no tener pleitos, pues estamos en este miércoles de tutoriales radiales hablando de vender inmuebles y no fallar en el intento con la doctora Paola Pérez. Doctora, ¿qué más que usted de pronto en su experiencia y qué otras cosas también de pronto le preguntan sus seguidores en sus cuentas de @abogada Pao Persa en las redes sociales y Pao Persa en YouTube? 12,000 suscriptores para que se animen ahí. Y usted, oiga, me preguntan esto y la gente vuelve y cae, ya les digo, les he explicado hasta con plastilina y vuelven y me preguntan lo mismo. No hagan eso con los inmuebles. Sí. Pues mira, no vender, eviten los inmuebles embargados, precisamente porque el embargo es sacarlos del comercio. Me he encontrado con esto muchísimas veces, que pero es que la señora me dijo que no, que ya va a conciliar con el banco, que no, porque eso es, primero el embargo es sacar del comercio el bien, no se lo va a dejar, o sea, ni siquiera le van a dejar hacer firmar una escritura en un bien embargado, entonces evítenlo. Lo mismo con los leasing, recordemos que el leasing habitacional, ¿qué es como una especie de arriendo con opción de compra, ¿no? Pero mientras la compra sea una opción y no esté formalizada, siga siendo un leasing, un arriendo, por decirlo así, ese inmueble es del banco. Entonces también me pasan para hacer el estudio de títulos, que es precisamente el análisis del inmueble, y yo digo, no, porque ahorita el propietario es el banco. No, pero es que el señor es el que él dice que va a comprar. Esos inmuebles en leasing no, porque hacen la promesa de compraventa diciendo el señor es el promitente vendedor. No, el promitente vendedor sería el banco en ese caso. Esa promesa de compraventa que ya dijimos que la instrucción de nuestro negocio pues tiene un vicio de nulidad, porque estamos poniendo como un promitente vendedor a alguien que no es el propietario. A veces pasa mucho en el tema de las posesiones. ¿Qué son las posesiones? Cuando hago actos de señor y dueño en un inmueble que donde no soy titular, un inmueble aparentemente abandonado, yo hago los actos de señor y dueño y no es de mi propiedad. Esas compras de posesiones son ventas de mejoras, pero no de uso, goce y disposición. Entonces también mucho ojo con eso. Verificar por medio de un estudio de títulos o por lo menos que leen a usted la escritura o el certificado de libertad no mayor a 30 días de expedido, de que ahí se compruebe que la persona que le está vendiendo un inmueble sea el propietario y no sea un poseedor, ni un arrendatario, ni nada de eso. Y que el inmueble pues no esté embargado, ¿no? Porque pues da la misma, no le van a generar escrituración con un inmueble embargado. Doctora, pregunta un oyente, ¿qué pasa cuando ya está fijado el precio de un inmueble, pero el vendedor le sube con la disculpa de arreglos o reparaciones locativas? Ah, claro, dice que el oyente, claro, es que yo arreglé el baño y todo eso, entonces me tiene que dar más. No, usted me da otro precio. ¿O qué hace uno ahí, Doc? Sí, mira, las promesas, primero pues hacer la promesa, eso es un contrato bilateral. Claro, una de las partes no puede venir a cambiar arbitrariamente o de manera unilateral las condiciones, total. Claro. Ya sería formar por medio de un otro sí, modificando la cláusula sexta, por ejemplo, que es la de precio y forma de pago, diciendo que el nuevo precio será tal. Y pues lo de las mejoras también se tiene que dejar ahí específico, no lo omitan. El cambio se debe a que se hicieron tales y tales mejoras. Sí, total. Bueno, Doc, ¿qué más podemos contarles a los oyentes con este importante tema de estas instrucciones para vender inmuebles y no fallar en el intento? ¿Por qué fallan sus clientes? Cuéntenos casos. Bueno, sin dar nombres, por supuesto, porque toca protegerlos. No mentiras de nombres ahí para que se sepa quién es. No, mentiras, Doc. No, vamos a hacer eso. Mira, en la cuestión iba a decir algo del precio y se me pasó. Bueno, voy a indicar otro, mientras me acuerdo de la del precio precisamente. Toda compraventa pues requiere de escrituración y registro formal. Hay gente que, se evita el registro por ahorrarse el dinerito, porque no, es que eso registra, hagamos solo la escritura y no la registremos. Ojo con eso. Recordemos que la escrituración se tiene que hacer, el registro de la escritura tiene que hacerse a más tardar, creo que hoy en día es a los 60 días, porque o si no empieza a correr una multa
por cada día dejado de registrar esa escritura. Es 2 procesos, la escrituración y el registro. Entonces ya creen que por tener la escritura, y ahorrémonos el registro, no. Yo me acuerdo que había un comercial, propaganda, no sé cómo se diga, de precisamente la registraduría hace algunos años que decía, lo juro, se lo juro, se lo juro. No, a base de juramentos, pues yo no puedo tener el uso y goce y disposición de la propiedad de un inmueble, ¿no? Es que Panchito me lo juro, y pasa muchísimo en los predios rurales. O sea, sí, yo sé que la palabra tiene validez, yo no estoy diciendo que no, pero hay unos actos que son meramente solemnes y sí o sí se tienen que registrar, porque lo que indico terminan siendo no compra-venta, sino posesiones. Entonces es que don Panchito me lo juró, mire, pasa mucho cuando van a abrir sus sesiones, ¿no? Entonces, no, es que yo cuidé a don Panchito los últimos 15 años de su vida, eso ni los hijos le daban un tintico al pobrecito, y él me juró que ese terreno iba a ser mío, aunque no lo haya dejado escriturado, no. Déjame la prueba y te daré el derecho, ahí sí nada que hacer. Bueno, pues es que cuando pasa eso salen todos los herederos de todos, saltan de todos los huecos y a inventarse. No, es que él me dijo, vea, él me regaló la ruana, don Pachito, y me dijo, todo esto va a ser suyo. No, eso no es válido. Totalmente. Mira, ya me acordé, una experiencia con el tema de la compra-venta, que me estabas hablando del precio y forma de pago, sí me pasó con una persona que, mira, estaban en la escritura, era la primera vez que vendían pues su casa, y estaban pues en la notaría firmando las escrituras, obviamente pues como por practicidad, era una pareja que estaba vendiendo y se lo estaban vendiendo a una señora, hasta ahí normal. Entonces como que estaban pues muy contentos firmando, entonces la señora le dijo al esposo, ven mi amor, hagamos una cosa, ve pagando los derechos de notariado y registro mientras nosotros acá terminamos de firmar. El señor pues fue y pagó completo los derechos notariales y de registro, y pues la compradora dijo, listo, páguenlos y yo ahorita les devuelvo la plata de lo que me corresponde, porque hay una parte que le corresponde a vendedores y otra que le corresponde a compradores. Firmaron, se fueron todos muy felices, y entonces la compradora nunca devolvió pues lo que restituyó la plata. Entonces, y había sido también por medio de un agente inmobiliario esa venta. Entonces, pues se desapareció. O sea, la señora recibió el inmueble, no se volvió a saber más de ella. Los vendedores pues dijeron, venga, sea honesta, devuélvame la plata. Y ella no, o sea, entonces ellos fueron a la notaría, le preguntaron al de contabilidad, al que recibe la plata, y él dijo, no, yo presumo que el que me está pagando es el que tiene que pagar. O sea, inclusive a veces mandan el mensajero para que pague sus derechos. Yo no puedo certificar meterme en ese asunto de decir, no lo pagó la compradora, tengo que devolver el dinero, no. Se presume que lo hicieron así y que estaban todos de común acuerdo. Entonces, no vayan a caer en eso. Entonces, claro, los vendedores estaban diciendo, están culpando de mala fe a la agente inmobiliaria, que no, es que ella nos quería ir a estafar y no sé qué, no. Entonces, mucho ojo con eso, limítense a lo que les toca, a su parte, porque sí sucede mucho, y más que todo cuando hay sumas grandes de dinero. Para eso está la promesa de compra-venta, especifiquen todo. La persona, por ejemplo, vendedores van a asumir la retención de la fuente o derechos de registro, y compradores de notariado. O sea, déjenlo súper específico, porque se presta para esos malos entendidos. Y cuando usted ya pagó, nada que hacer dificilísimo que le devuelvan ese dinero, ¿no? Y además uno no puede embalar a un funcionario de una notaría. Él está ahí cumpliendo un tema pues de su cargo, ¿no? O sea, revisa, pone sellos, la firma y todo eso, pero no puede, ese es de testigo. Acuérdate que ella estaba aquí frente a la caja cuando estamos hablando de ese tema. Pues decir, no. O sea, los temas de ustedes legales son de ustedes. Yo soy un funcionario público, soy una funcionaria pública, yo estoy en la caja, yo pongo sellos, yo le llevo esto que le firme el notario, pero yo aquí no puedo hacer de juez en esto. O sea, aquí no van a meter, ¿no? Totalmente. Y mira, inclusive ellos estaban diciendo que eso era un complot de la compradora con la agente inmobiliaria, que ellas dos estaban confabuladas, y yo, pues también por ese lado no pudieron atacar. ¿Por qué?
porque el agente inmobiliario o el corredor inmobiliario solo tiene la labor de presentar a las partes, no más, no tiene la labor de asegurar el éxito del negocio. Entonces, por todos lados, pues no había de dónde reclamar, no había. Entonces, limítense a únicamente lo que dice su parte del contrato, no más. A veces por hacer más, hacemos menos y resultamos perdiendo, entonces esa es la idea, evitarlo. Ajá. Uy, sí, y ser claros desde el principio, porque, oiga, pero es que usted, porque además uno, yo no sé, doctora Paola, uno entra con la pendejada de que no quiere que le digan, usted desconfía de mí. No, si usted desconfía de mí, entonces no hagamos negocio. ¿Qué frase de cajón podemos tener, doctora Paola, para que uno le diga a la gente y sea una frasecita que todos guardemos en la billetera o entre el bolsillo y le digamos de manera tranquila y decente a las personas, no solamente en este tema de los inmuebles, porque es que uno por pena, por bobo, y después uno está lamentando, diciendo, ¿yo en qué momento firmé esto? O sea, qué engaño. ¿Qué le puede uno decir a la gente como frase de cajón bonita? Para quitárselos de encima y que pues no mira, una que yo uso, que no sé, me sale es que yo prefiero ser más intensa que no voy a hacer. O sea, así de simple. Yo, la verdad, prefiero curarse en salud. Sí. Acá en Bogotá decimos mucho, prefiero curarme en salud. Porque sí, mientras todo es muy bonito, hasta que uno dice, hey, mira, tú no cumpliste con esto, entonces uno es el que le sale a deber. Entonces no, cúrense en salud, sean más intensos que no veo, pero que no es mejor. Sí, exactamente, porque para eso existe, es que mira, la gente es chistoso, suscribe contratos, pero le da luego miedo exigirlos, ¿no? Digo, entonces, para que usted suscriba un contrato, ¿no? O sea, es como si esto fuera un favor, ¿no? Ay, pero es que qué pena, después qué dirá de mí, no, es que, es que no es un favor, es un contrato. Claro. Entonces, sí, ahí sí, cúrense en salud con eso. No, y además pasa muchas veces que, pues cuando uno va a hacer un negocio, muchas veces uno hace un negocio con una persona que no conoce. Uno decir, mire, usted no me conoce a mí y yo no lo conozco a usted. Entonces, es mejor que esto quede súper claro. Porque así como de pronto yo tengo un temor, usted después más adelante puede decir, uy, este tipo me gastó tinto y todo y mire con las que salió. O uno también se pone confiado, doctora Paola Pérez y oyentes, en que no, pero ese tipo que me va a estafar, si ese tipo mira el carrazo en el que anda. No, eso no es garantía absolutamente de nada. De nada. Eso no garantiza nada. Total, mira. Eso pasa mucho, a mí me ha pasado también mucho, que dicen, mira, haga la promesa, pero hágalo con este valor porque pues en las notarías lo que hacen es como casi que transcribir lo que está en la promesa. Entonces, no, páselo por este valor para que la notaría no se dé cuenta y nos cobre los derechos de notariado y registro más económicos, pero la venta va a ser por este valor. Entonces yo digo, pues el que se está autosaboteando es esta persona, porque si el comprador no le cumple, ¿cómo va a exigir, no? No puede llegar a decir, señor juez, mire, aquí lo pasamos por un valor, pero él de palabra me juró que me iba a pagar esto, ¿no? Entonces eso puede resultar más caro el remedio que la enfermedad. Entonces sean muy honestos. Duele decirlo porque pues se presume, pero sean muy honestos y muy específicos en el contrato. Para eso es la instrucción de un negocio, pero sí, quieren un contrato con unas condiciones, pero entonces de palabra tienen otras. Entonces eso es muy ambiguo, no es claro, expreso ni exigible. Independientemente de con quién se esté haciendo el contrato, con gente desconocida o con un conocido, es mejor. Cúbrense en salud con eso totalmente. Y la otra también es, bueno, estoy hablando del desconocido, pero es que también puede haber el conocido que después se tuerce. Es que pasan cosas. Pero yo que me imaginé que ese era mi amigo, mi mejor amigo, o ese era el cuñado mío que tanto quería yo. Bueno, ese fue el que le hizo la vuelta. Quedó esto mal firmado. Total. Y ahora se formó un rollazo con esto. Usted perdió esta propiedad, o perdió un montón de plata, perdió las arras. O usted le prometieron que iban a arreglarle la marquesina, el techo y que le iban a entregar, y eso se lo dejaron hecho una porquería. Ahora se le toca poner de su bolsillo allá, porque es que era un cuñado que... No, eso tiene que quedar súper claro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y precisamente eso que hablas de las arras. ¿Por qué? Porque recordemos que las arras más comunes son las que, si el que incumple el negocio es el comprador, las pierde. Pero si el que incumple es el vendedor, las debe restituir al doble. Entonces, una pequeña ambigüedad, un pequeño error, puede representar perder más dinero aún, sobre todo si el que incumplió fue el vendedor, porque las debe restituir al doble. Entonces, mucho ojo con eso, eso es que, venga, pasémoslo por estas condiciones, pero entonces realmente no lo hagan porque ahí hay dinero de por medio, puede resultar perdiendo más que lo que gana, ¿no? Ay, es que de todo se ve, yo no sé, Doc, si es que ya con la edad uno ya se vuelve más cansón, pero yo no confío en serio, porque es que pasan cosas y de pronto no le pasan a uno, pero le pasan a la gente que está a los lados, a los vecinos, a los familiares. O sea, cuídense, porque además uno se demora mucho en construir un capital. Para uno es un rollazo, es un esfuerzo. Uno no puede dar el papayazo de estar perdiendo la plata. Bueno, ahí estamos en este miércoles de tutoriales radiales, hablando con la doctora Paola Pérez acerca de estas instrucciones para vender inmuebles y no fallar en el intento. Pero también es miércoles de música de los años 90. Aquí está una buena de Gilberto Santa Rosa. Canciones de 1993, miércoles de música de los años 90. Bueno, Doc, recomendaciones finales para que los oyentes no mueran en el intento, no fallen en ese intento de vender inmuebles. ¿Qué hacemos? Claro que sí, mira. Se debe transferir cuerpo cierto, no bienes inexistentes, ojo con eso, también pasa mucho. No, es que acá me va a vender este lote, pero entonces él me prometió que va a estar un muro aquí y transcriben el lindero como está en el plano, ¿no? No, la venta se hace sobre cuerpo cierto. Asimismo, pues reitero, cuando hagan construcciones, declaren la construcción. ¿Por qué? Porque en la promesa y en la escritura va a quedar casa de 2 pisos o lote de terreno. A veces pasa que ponen, compran el lote, construyen una casa, pero no la declaran. Entonces la escritura siempre va a quedar lote de terreno. Y cuando voy a reclamar algún incumplimiento en el contrato y yo veo que es un lote de terreno y cuando voy a ver es una casa de 3 pisos, pues no es lo mismo, entonces mucho ojo con eso. Para eso es que se transcriben las medias o los linderos, siempre sobre cuerpo cierto. Asimismo, digamos, otra recomendación es que revisen muy bien las escrituras antes de firmarlas. Precisamente a uno cuando va a la notaría le entregan como la minuta, que es como el borrador de la escritura, en la que uno puede inclusive rayarla. Y ya, porque ya una vez firmado, ya eso lo pasan a hojas notariales. Entonces, la señora se llama Blanca y Blanca es con K en la cédula, pero ella no le gusta escribir K con K, sino con C. Ese error puede puede generar como consecuencia una nueva escritura aclaratoria, y esa nueva escritura solo aclarando que Blanca era con K y no con C. Entonces, mucho con eso. Precisamente vayan, revisen que los nombres, las cédulas estén completamente bien. Pidan las correcciones antes de firmar la escritura y antes de pasarla a hojas notariales, porque pues va a terminar pagando 2 escrituras por un error de digitación, ¿no? Ojo con eso. También hay personas, pasa mucho en los terrenos rurales, que compran varios terrenos y los cercan en uno solo. Entonces la persona dice, no, es que yo tengo la finca La Magolita, y voy a vender eso, listo. Páseme el certificado de libertad y la escritura, y le pasan a unos 7 certificados. Entonces pues ante registro no es un solo terreno, son 7 terrenos. Me pasó mucho con una servidumbre. Una servidumbre es un camino. Iba a vender el señor la finca, y ya tenía constituida aparentemente una servidumbre, un paso, un camino. Y cuando fui a ver, eran 7 terrenos cercados en uno solo, y no era una sola servidumbre, sino eran como 15 servidumbres. Entonces, mucho ojo con eso.
cada matrícula inmobiliaria es un terreno diferente. Hoy en día, digamos, cuando uno va a comprar propiedad horizontal, ya hacen una matrícula para el parqueadero, otra matrícula para el apartamento y otra matrícula para el depósito. Entonces a veces le dicen a uno, no, es que solo vamos a vender el apartamento. Y uno hace toda la promesa y la escrituración sobre el apartamento y dejaron a un lado el depósito y el parqueadero, sabiendo que esos tienen matrícula inmobiliaria diferente. Entonces mucho ojo con eso. Pidan para saber el certificado de libertad y pidan pues también la escritura para saber cuántos inmuebles es que están vendiendo. Si van a vender solo el apartamento o solo el parqueadero, o apartamento, depósito y parqueadero, ¿no? Doctora, pues le queremos agradecer muchísimo su presencia en Bla Bla Blue, importantísimas recomendaciones y de nuevo sus redes sociales para que los oyentes la sigan, para que entiendan ese derecho en tu idioma, como dice usted en sus cuentas, en sus redes sociales, que le pido que repita para que los oyentes la sigan y le consulten y también le hagan preguntas allá. Claro que sí, muchísimas gracias también por la invitación a ustedes. Yo muy contenta aquí en Bla Bla Blue. Los invitamos a que se suscriban a nuestra comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma. En todas las redes sociales me encuentran como @abogada Pau Persa y en YouTube como Pau Persa. Siempre bienvenidos a esta comunidad donde hablamos del derecho en tu idioma. Y pues bueno, yo muy contenta siempre de la invitación. Muchísimas gracias pues a todos nuestros oyentes que trasnochan con nosotros. Es la doctora Paola Pérez esta noche en Bla Bla Blue.